Hola, bienvenidos a un nuevo video. Y en este video vamos a hablar, voy a compartir en realidad, una reseña sobre el último libro que terminé de leer del filósofo argentino Darío Stanraiva, Darío Z vamos a llamarle, su apellido es muy difícil de pronunciar. El amor es imposible, que son 8 tesis filosóficas, y lo puedo decir ahora, habiendo terminado el libro, su primer libro de filosofía, de su voz filosófica. Darío Z es un filósofo argentino, licenciado en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, muy famoso en nuestro país por ser un gran divulgador de la filosofía y de muchos filósofos y de distintas filosofías. Un pedagogo muy importante que supo y sabe enseñar muy bien filosofía y sabe adaptarla a las masas, la verdad, a la mayor cantidad de gente posible que no viene del palo de la filosofía. Fue profesor muchos años de escuelas y de universidades, tiene 4 libros editados. ¿Para qué sirve la filosofía? Filosofía en 11 frases, que ambos son tipo divulgativos. Filosofía en 11 frases es más una novela que va llevando frases históricas de la filosofía al personaje a poder y explicar al lector de qué trata esa filosofía de tal autor en base a un personaje que va viviendo algo, ¿no? en la historia. Filosofía Martillazos volumen 1 y Filosofía Martillazos volumen 2, que trata temas de la filosofía a nivel divulgativo. Y su quinto libro, como decía al principio, es su primer libro de filosofía en lo que tiene que ver cuando un filósofo hace su obra y muestra al mundo, por una obra, una tesis filosófica y su pensamiento filosófico. Respecto al título, es muy provocador, ¿no? A mí me pasaba cuando me enteré que salía el libro y cuando lo quise ir a comprar, y ya me hacía ruido, el amor es imposible, ¿no? Como un título que presta justamente a la aporía, que vamos a hablar bastante del video de ese término, y básicamente una provocación. El título es una provocación, y bienvenida provocación. Bueno, y antes de empezar a hablar, que la idea de la reseña de este video, la idea de la reseña bueno, y antes de empezar a hacer la reseña de capítulo por capítulo, de tesis por tesis del libro, que la idea no es contar todo en detalle de cada tesis, porque si no tendría que hacer 8 videos de 1 hora cada uno, porque hay muchísimo material en el libro, sino que la idea es una invitación a leer el libro, pero sí quiero bajar y comentar tesis por tesis de qué va la tesis, ¿no? Y qué es una tesis, que lo vamos a ver ahora. Lo primero que quería decir es aclarar algo que donde presta la confusión de cuando uno arranca a leer este libro, es de qué amor vamos a hablar y de qué nos vamos a encontrar. Creo que es un buen punto como introducción para aclarar eso y contar desde qué lugar el libro habla del amor o qué tipo de amor, ¿no? Yo antes pensaba, pero existe el amor, ¿viste? Uno antes de arrancar el libro, empieza con esa pregunta como para autoconfirmarse y compartir al título, que es, el amor no es imposible, el amor existe, yo lo siento, lo he sentido. Bueno, esta obra filosófica de Darío Z trata el tipo de amor que es más lo vincular, ¿no? Más cómo trata de construir la forma en la que nos vinculamos, que hoy está en crisis, el vínculo del tipo que sea, sexoafectivo o cualquier vínculo donde aparece una otra persona. De ese tipo de instauración que tenemos de amor, vincular es lo que hace la deconstrucción, la obra. Porque hay otros tipos de vínculos, por ejemplo, como los griegos tenían 8 tipos de amor: el amor a la familia, el amor a una pareja, el amor erótico, el amor a la humanidad, o el tipo de amor de Nietzsche, el amor fati, el amor al destino. Es decir, son otros vínculos con otros tipos de vínculos donde aparece el concepto de amor. Acá, en este libro, el vínculo que está deconstruyendo el autor es el amor vincular de cualquier tipo de vínculo sexoafectivo, pongámosle, la típica pareja heteronormativa que tenemos instalada en la sociedad. El autor propone una forma de lectura del libro, es decir, un orden de capítulos que no son correlativos. Hay varias maneras de leer el libro, según como la propone el autor, que son empezando desde cierta tesis y seguir a otra tesis y después a otra, de forma desordenada, pero tiene una correlación en la forma seguramente que está planteada toda la temática en sí. Después la siguiente es
correlativo, tesis 1 a la 8 en orden, y la tercera opción es desordenado como a uno le parezca. Yo lo leí como lo propone el autor, siguiendo su orden seguramente de la forma en que estructuró la temática, pero vamos a estructurar esta reseña en orden cronológico. Vamos a empezar por la tesis 1, que se llama El amor es imposible porque todos los amores no son más que una copia del único amor verdadero, que es el primer amor y que además nunca existió. Así se llama la tesis 1. Primero, ¿qué es una tesis en filosofía? Es una proposición, es una propuesta, como una afirmación en este caso, una propuesta filosófica que da el autor, y la tesis desarrolla los por qué, los cómo, los por qué y los cómo. Yo como autor considero que eso tiene un valor filosófico y te desarrollo el por qué. Esa es una tesis. Según esta tesis, de forma resumida, basa lo siguiente, que es la línea en la que está basada toda la obra y la que para mí es una obra disruptiva y que lamentablemente, o afortunadamente, no lo sé todavía, habría que preguntarle a Darío esto, él tuvo que vivir algo personal muy duro y muy triste, que es parte de la vida, para poder sacar quizás este tipo de obra y su primera obra filosófica con su propia voz, que es lo que lleva todo el libro y está teniendo siempre muchas de las temáticas del libro, que son la muerte de sus padres. Mientras al final del libro él cuenta que mientras escribía este libro murieron sus dos padres, que ya eran personas mayores, pero se nota y se percibe cómo fue afectado el autor por esto. Y el libro empieza así, de hecho, antes del capítulo 1 hay una breve introducción que cuenta cómo él veía ese típico amor heteronormativo y aparentemente perfecto de sus padres a lo largo de su niñez y su adolescencia. Como él los veía, como él veía mamá, papá, y cómo él se construyó esa narrativa de verlos a sus progenitores vinculándose de la manera en que se vinculaban y cómo el movimiento de hogar, de que todo estaba siempre de una manera, él la tomó como normal, normalizaba eso. De ahí arranca la introducción de la obra. Y en la primera tesis tiene como punto de partida contar teóricamente el primer amor del autor, que es una persona que se llamaba Silvia, y propone que desde qué lugar uno cree que hay un primer amor. ¿Existe ese primer amor? ¿Cómo narramos? El autor justamente relaciona cómo él narraba la historia de sus padres como primer vínculo de amor que él veía en su hogar, al primer vínculo de amor que él creyó haber tenido a los 9 años con esta persona que se llama Silvia, en la cual nunca pudo darse ese vínculo de amor porque nunca se concretó de la manera en que uno cree que se tiene que concretar un vínculo de amor. Y ahí aparece una aporía, que es justo ese término que vamos a tratar mucho en el libro, que es algo un cruce de caminos, algo que parece darse de una manera y tiene que teóricamente darse, pero no es así. No, es una verdad que no es una verdad. Es un camino que va para varios lugares. Y la aporía es, entonces, si no sé si existe un primer amor, y encima que no sé si existió, porque tampoco sé de qué lugar lo construí, después, ¿por qué encima repito ese teóricamente primer amor en otros vínculos? Cito textual de la tesis 1. La idea de lo que está por venir es recurrente en la filosofía de Jacques Derrida. El otro está siempre por venir y por ello es un otro. Su otredad radica en su imprevisibilidad, en su salirse de toda planificación o estructura previa. Si fuera planificable, previsible o predecible, ya no sería el otro. La clave de la otredad está en su desmarque, su falta de marcas, en su todavía no presencia. El otro no habita la forma de la presencia, es impresentable. En esta tesis 1 aparecen la construcción de varias citas a el amor originario que aparece en el texto bíblico, varios tipos de amor originario, pero uno de los amores originarios de los textos bíblicos, el trato también que le hace Heidegger a la historia de Anaximandro, aparecen varias citas de otros filósofos, o la cita de la Gaia Ciencia de Nietzsche sobre
el eterno retorno. Toma varias citas y lo que construye el autor es con herramientas de otros filósofos y otras obras filosóficas construir esa tesis de demostrar por qué nos construimos ese espectro de un primer amor originario para no solo no confirmar que existe un amor originario, sino después nosotros repetirlo a todos los tipos de vínculos que tenemos sexoafectivos, afectivos o del que sea. Y propone la tesis 1 que se tiene la tendencia de rememorar y pregunta en realidad, ¿por qué volvemos siempre al primer amor, a ese supuesto primer amor que nunca sabemos si existió o no, ni dónde fue su inicio? ¿Y por qué volvemos a tomar eso como ejemplo y base para partir de generar un tipo de amor si tenemos una no confirmación de que eso sucedió? ¿Cómo confirmamos que hubo amor en ese primer amor si encima no sabemos si existió? La tesis 2 es una de mis favoritas y me encantó la propuesta de esta tesis que dice, bueno, si el amor es imposible, discutamos lo imposible. Así se llama la tesis 2. Y hace todo un análisis discursivo y gramatical de qué es lo imposible. Definamos lo imposible y en este capítulo terminé entendiendo el título y confirmando el título del libro. En esta tesis justamente Darío Z propone el análisis del título como una provocación. El amor es imposible, una afirmación provocativa, y de ahí empieza a desarmar justamente esa afirmación y el tono en el imposible. Y justamente en la bipolaridad, pongamos, de lo posible y lo imposible, se centra en cómo nosotros podemos ver lo imposible no es lo no posible. Explica esto en el libro, que es lo imposible no es lo no posible, lo imposible es lo irrealizable, es lo inexistente, lo que está fuera de nuestra imaginación. Porque si lo imposible fuera lo no posible, en un momento eso no posible puede llegar a ser posible. Esa es la propuesta también del análisis específico del concepto de la imposibilidad. Y está buenísimo pensarlo así también porque esa insistencia del creer que lo imposible, lo no posible, y eso no posible en algún momento puede ser posible, anula lo imposible, anula justamente ese inicio que quiere mostrar el término, que es lo no realizable. Cito textual. Pero, ¿cuál amor es el imposible? Aristóteles dice que el ser se dice de muchas maneras. ¿Habrá una forma de decir el ser que sea más verdadera que otras? Y si, como sostiene Heidegger, el ser siempre se diese sustrayéndose cada vez que una de sus formas busca capturarlo, representarlo, monopolizarlo, el amor también se dice de muchas maneras. ¿Será la naturaleza del amor este desplegarse de sus formas? ¿Hay un amor verdadero? ¿Hay una forma más verdadera del amor? Tal vez el único amor verdadero sea el amor imposible, pero no el que aún no pudo darse, sino el que nunca podrá darse jamás, ya que su naturaleza es justamente ese sustraerse del mundo, sustraerse al mundo de lo posible. Por lo que decir que el amor es imposible, en esta provocación del título, no significa decir el amor no es posible, sino que el concepto de amor, esa hasta indefinibilidad de la sensación amorosa, es una cuestión vincular imposible, que es no realizable, ni siquiera imaginable, porque justamente es con un otro. Y es lo que vamos a tratar en las siguientes tesis que habla el autor, y es básicamente el desarrollo del libro. Esta es una de las tesis más largas, hay bastantes conceptos que desarrolla el autor, que está bueno leerlos en el libro. Pero uno, para cerrar este breve resumen de esta tesis, que me encanta, es cómo le damos fuerza también a la etimología de la palabra filosofía, que la etimología quiere decir amor por el saber, filosofía, sofía es sabiduría, amor por la sabiduría también se puede decir, y cómo ponemos el foco en la sabiduría, amor por y siempre aparece la sabiduría como esa falta, ¿no? El filósofo el que busca el saber, eso que no está y que nunca logra alcanzar del todo, eso que siempre se le desaparece. Pero no ponemos nunca, y la historia nunca puso el foco justamente en lo que está buenísimo que marca el autor, que es en el amor,
¿Qué pasa con lo primero, que es para llegar a la sabiduría? Es el amor por ese saber que nunca aparece, el amor por ese espectro que nunca es 100% encontrable ni realizable. Aparece de vuelta la aporía. Si es imposible de encontrar ese amor completo por ese saber total, porque somos finitos como seres humanos, entonces el filósofo está buscando algo que nunca va a encontrar. ¿Y para qué lo busca? ¿Y para qué ama tanto eso que nunca va a encontrar, ese deseo, ¿no? Por el saber? Y el autor lo relaciona justamente con el amor. Acá el autor va desplegando un relato filosófico para dar su voz filosófica. Me parece algo que está muy bueno, que va desarrollando el concepto de el mayo francés, que tenía el lema seamos realistas y hagamos lo imposible. Me gustó mucho esa parte porque yo tengo tatuado acá hagamos lo imposible, que tiene que ver con esa inspiración, y explica el autor cómo es buscar ese imposible, como no contentarse con la realidad, con esto que parece totalmente natural y establecido y que es así y tiene que ser de esta manera, y cómo desde ese lugar, desde esa época del Mayo francés y la revolución de los estudiantes y la clase trabajadora, que era para esto no tiene por qué ser así, esto no es lo normal. Quisieron creer que esto es lo normal, ¿no? Y esa lucha para justamente buscar ese imposible que parecía que hicieron creer que no era así, ¿no? Y la gente buscaba como una inspiración en ese lema para lograr salir del estado farmacológico y de adormecimiento para despertar. Desde ese lugar, el autor dice, como desde esa función de esa frase, como una ruptura martillazo nietzscheano para romper con esas normativas establecidas e impuestas, dice, seamos realistas, no claudiquemos ante la anestesia generalizada, el opio cotidiano, el orden farmacológico, ¿no? Para desarmar esa evidencia de una realidad que tiene un mínimo cuestionamiento ante lo que se va mostrando. Bueno, esto lo relaciona con este mayo francés y esa época, trayéndolo al imposible. Y acá hay una frase, también algo que quiero leer de esta tesis que me parece espectacular. Dice que este mundo sea este mundo, que las relaciones sociales vigentes tengan la única forma de relacionarse con el otro, que todo lo que consumimos surge de la necesidad auténtica, que creamos que sea así, una necesidad de nuestros cuerpos, que cada uno de los fenómenos que damos por naturales y normales surge necesariamente de una naturaleza y normalidad que se justifican por sí mismas, que pensar, sentir, desear es esto que creemos que traduce realmente lo que pensamos, sentimos y deseamos. Una ruptura propone acá a esa totalidad del establecimiento que tenemos dentro del lenguaje, que es algo que vamos a hablar en otra tesis, suponiendo que crea la realidad misma y es una ventana a nuestra percepción. La tesis 3 se titula El amor es imposible porque es inefable. Y empieza con una cita de Ludwig Wittgenstein, el filósofo alemán, en el Tractatus, que era un filósofo que hablaba sobre filosofía del lenguaje. De lo que no se puede hablar, es mejor guardar silencio. Y este capítulo, esta tesis en realidad, pareció súper interesante a mí, que me encanta la filosofía del lenguaje, me gustan mucho los idiomas. Y propone esto, ¿no? Primero definir lo inefable, que lo define el autor, que es lo inefable es aquello que no puede ser dicho, que no se puede definir con palabras, que no puede ni siquiera ser dicho, ¿no? Que no alcanzan las palabras. Y propone toda esta tesis, este desarrollo de que esta sensación que tenemos, y la pregunta es, ¿alcanza el lenguaje? Esa sería como la pregunta, ¿no? ¿Alcanza el lenguaje para definir el amor? ¿Les habrá pasado a ustedes? Nos ha pasado, a mí me ha pasado mucho, por lo menos, esto de que hay cosas, distintas sensaciones que no la puedes explicar con las palabras, que no alcanza la palabra. Bueno, eso está confirmado. No alcanzan las palabras y también creemos que las palabras representan la realidad tal como se nos presentan. Y este es el desarrollo de la tesis 3 y es muy interesante sumergirse en eso, ¿no? Y ser consciente de esto y preguntarse, claro, las palabras son código, las letras, el lenguaje es un código comunicativo, pero ¿representa realmente la realidad misma? Y la verdad es que no. Propone Darío Zeta esto de nunca hay certeza en el amor. Como no hay certeza ni en la felicidad, como no hay certeza ni en la vocación y como no hay certeza total y
ontológica completa, del ser, y trasladado al amor, aparece de vuelta esto de la no poder definición de la palabra, de la certeza total de un amor que se va transformando con lo que sea, con el tiempo, con uno mismo y con el otro. Y partiendo, tal como dice el libro, de la simple frase, y no simple, o sea, también esta diferencia tremenda que tiene la declaración del te amo. Estas dos palabritas que pueden ser un balazo para otro o para uno mismo, y que es una cuestión performativa, una cuestión narrativa, y aparece ahí el lenguaje de vuelta para representar esa sensación, para representar este concepto que trata el libro, tan como cualquier concepto también, ¿no? Podemos poner como, por ejemplo, el concepto tan bastardeado de la libertad. También usamos el lenguaje para poder definir qué es la libertad, y ahí cada quien lo define como puede, más hoy en día. Pero en esto de las emociones y que aparece el amor y lo vincular, aparece esto del lenguaje justamente de la narración de lo que te está pasando. Usamos el lenguaje para narrar el amor, es una cuestión narrativa y es una cuestión también que nos narra a nosotros. Y es cómo nosotros narramos el amor o las narrativas preestablecidas nos narran cómo tiene que ser. Está propuesto esto en la tesis, esto de cómo estamos narrados por la idea del tipo de amor y de forma de vincularse, por una película, por una novela, por personajes, y mismo la estructura total del primer amor y bíblico, ¿no? El desarrollo de Adán y Eva y el desarrollo básico de la humanidad según la Biblia, y esa historia que es una narración también. Entonces, ¿cómo está? Y es muy importante ponerle el foco al lenguaje, como también lo hablan distintos filósofos y autores o lingüistas como Humberto Eco, por ejemplo. Esto de cómo nos narramos, quiénes narra quién, o también la propuesta del autor del libro que estamos hablando, esto de ¿nosotros hablamos el lenguaje o el lenguaje habla por nosotros? Pone también un disparador de qué hablan las palabras, o ¿no es aquello el amor, eso que es intraducible? Justamente traducción me hace referir a idiomas. A mí me gustan mucho los idiomas y esto de la filosofía del lenguaje. Hice un video que tiene que ver con los idiomas, una investigación histórica, filosófica y análisis de varios pueblos y realidades del mundo, y cómo el idioma y el lenguaje te hace percibir una realidad diferente. Y se los dejo en el link, en los comentarios, en la descripción del video para quien lo quiera ver. O por acá arriba también, por ahí aparece. La tesis 4 se llama El amor es imposible porque siempre es a destiempo. Eso es lo que propone la tesis 4. Y es una de las... Está muy bueno cómo está planteada las tesis, porque son textos filosóficos amenos, poniendo historias personales del autor, que está buenísimo porque desde un lugar ahí uno escribe desde lo personal, de lo que vivió, de su propia vocación, y cómo eso te moviliza primero a uno y después para trasladarlo a otros, en este caso usando la filosofía. Y cuenta una historia personal que es muy linda, que tiene que ver, no voy a spoilear nada, que tiene que ver con un destiempo amoroso que le pasó al autor cuando era niño, casi preadolescente, con una bibliotecaria, que es muy linda la historia, que básicamente es el encuentro de su vocación con la filosofía y con los libros, por alguien que tuvo un amor a destiempo. No voy a decir más nada, está bueno que la lean en la tesis 4 del libro El amor es imposible, donde en ese momento esta bibliotecaria le regala a él, le da a él en realidad un libro de Julio Cortázar que se llama, que tiene un relato que se llama A Deshoras, que también es un amor a destiempo de un personaje adolescente con una chica más grande, y que al final sucede algo entre los dos, pero es justamente a destiempo, y después el autor vuelve a su historia personal con la bibliotecaria y también le pasó algo que fue a destiempo, y de ahí parte la tesis. Cito textual de esta tesis: el amor es imposible porque siempre es a destiempo. ¿Pero qué significa que el amor sea a destiempo? Hay una primera acepción del destiempo amoroso que se asocia con la idea de que el verdadero amor es el que nunca pudo consumarse. Ese amor que era obvio, pero que no se pudo dar por haber vivido los protagonistas en tiempos desacoplados. Hubo amor, pero no hubo coincidencia.
No hubo coincidencia en las posibilidades. El mundo de lo posible impidió la consumación del amor, que por ello comienza a migrar en amor imposible. O tal vez el amor sea imposible justamente porque nunca se trata de un caso fáctico, sino de lo inconsumable como su forma. Los verdaderos amores son los que siempre permanecen en potencia. Sudarse en el mundo de lo posible los rebaja, los cotidianiza, los mundaniza y por ello los corrompe. Otra vez la aporía. Hay amor en la medida en que no lo hay. En aquello que pudo haber sido siempre hay más amor que en lo que finalmente se da. En aquello que queda a destiempo hay más amor que en lo que se da en el tiempo. ¿Qué hacer con la aporía? Hay que darle lugar, dice el autor. Darle lugar a lo que no encuentra un lugar. En esta tesis, Darío Zeta hace todo, entra en el tema del tiempo, porque hablar del destiempo es hablar del tiempo, justamente, y qué es lo es estar a destiempo. ¿Se puede estar fuera del tiempo? Bueno, preguntas filosóficas que va desarrollando en la tesis 4, muy interesante. Y en este, que son varias páginas, extenso el tema del tiempo, que es muy interesante, son los temas de la filosofía, que está buenísimo. Y dice algo que marqué acá, que quiero compartirles, y pregunta, luego de contar la historia de un rey que le hacía a la persona que lo atendía, una mujer, que estaba tomándole todo el tiempo a la mujer, después de contar esa historia, que cuenta Derrida en el libro Dar el tiempo, Darío Stanriver dice: ¿será que el rey, la época, el dispositivo, la normativa, la maquinaria, el panóptico, el sujeto sujetado, la mercantilización general de la existencia, nos domestican en el encorsetamiento de un tiempo homogéneo que succiona todas nuestras energías eróticas para que nos sintamos amando libres y autónomos en la realización plena de nuestra vida amorosa? La tesis número 5 propone: el amor es imposible porque es incalculable. Propone el autor: ¿se puede calcular el amor? El amor es resultado de un cálculo. Y empieza esta tesis contando la historia del mito, el origen mitológico de la guerra de Troya. Cómo París, este protagonista, tiene que calcular qué le conviene más a cuál de las diosas amar y elige teóricamente mal, pero no puede calcular, no puede pensar en nivel cálculos porque está tomado por justamente ese enamoramiento y se desata básicamente la guerra de Troya. De la tesis 5. Hay un pensamiento no calculatorio que, lejos de toda prudencia y de toda deliberación, hace implotar todo orden. Apuesta a la imaginación, a la asociación injustificada, al riesgo, a lo porvenir, al otro. No es una forma de pensar metódica, ni sistemática, ni coherente, es lúdica. Pone en juego todas las variables posibles para enfrentar las certezas instituidas. Es fácilmente refutable, es alta la densidad de contradicciones permanentes, pero sobre todo es absolutamente inútil su propósito. Va en busca de lo que ya sabe de antemano que no va a poder encontrar, va en busca de lo imposible. Y propone el autor: ¿no será este el pensamiento no calculatorio el que hay que permitir obtener en esta sociedad moderna para poder que se dé el amor, pero como el pensamiento calculatorio? Básicamente es imposible, no calculatorio, para esta sociedad y para el mundo calculable, porque la realidad es calculable matemáticamente, entonces por eso propone que puede ser imposible. Cito nuevamente: no importa lo seguros y aferrados que nos encontrábamos en nuestra farmacología afectiva, cuando el amor llega, destartala el mundo como figura de lo posible y en el mismo movimiento de su revelación nos demuele enteros. Nos derriba en aquello que hasta entonces creíamos que nos constituía en lo que éramos. Nos deconstruye, no nos destruye, sino que hace estallar la representación que nos hacíamos de nosotros mismos. En esta tesis el autor hace un análisis de la mercantilización del todo, básicamente de la existencia, incluso los vínculos, incluso lo afectivo, y el cálculo para justamente en este libro de construir y en esta tesis ese cálculo, ¿no? Que es comprobar y mostrar que es incalculable, que existen cosas incalculables para el ser humano como estas, por ejemplo. Y cito algo textual que dice, un análisis y una mezcla que hace acá Darío Stanriver, Darío Zeta,
con la sociología y de este mundo moderno individualista que estamos viviendo, que van entrelazadas, ¿no?, la sociología y la filosofía, y toma eso para decir y mostrar acá: el individuo del capitalismo moderno se cree desprovisto de estructuras, se cree desvinculado. Así, el sujeto moderno se define a sí mismo como una conciencia autónoma que decide sobre las cosas, decide a quién elegir como gobernantes, decide qué comer, decide qué estudiar, decide sobre su ocio y especialmente sobre sus afectos, supuestamente. La tesis 6 propone: el amor es imposible porque todo amor es siempre un desamor. Y comienza así: en el origen, el desamor. Primero el desamor, después el amor. El amor es efecto, nunca causa. El desamor no es posterior al amor, sino que el amor es el intento por salirnos del estado de desamor originario. Hay desamor porque hay amor, obviamente, pero fundamentalmente hay amor porque hay desamor. En esta tesis, el autor propone esta dialéctica constante entre amor y desamor, que es una parte constitutiva del todo. No existe una sin la otra, como propone el inicio de la tesis. ¿Y cómo estamos seteados en esta estructura narrativa histórica de la forma de vincularnos, nosotros vivimos primero siempre el shock emocional del amor, para cuando se pierde eso de alguna de ambas partes, aparece lo segundo. Lo otro, aparentemente que no es lo otro, ¿no? Es parte constitutiva de lo primero, el desamor. Y el autor propone dos tipos de desamor en esta tesis que son muy interesantes. El desamor total, es decir, es absolutamente la pérdida del interés en todo aspecto por el otro y de cualquier sensación. Y el desamor parcial, que es más cruel, que es el desamor que de algunos momentos y de partes, y que propone algo muy interesante, que es: estamos constituidos y creemos que apenas aparece una diferencia, un pequeño desamor en un vínculo, ya nos pone en duda la existencia toda de todo el vínculo, como que aparentemente no puede ser que haya algo, un pequeño desamor en la pareja o en el vínculo. Cualquier pequeña rupturita ya es una molestia entera. ¿Y por qué no permitirlo? ¿No es parte de eso? ¿No está bueno que haya justamente, no exista esa fusión total? Y propone el autor: si hay fusión, si somos la media naranja que nos completa, no somos nosotros, tenemos algo roto nosotros y que nunca alcanzamos del todo el otro. Y ahí, en ese desamor parcial, produce la continuidad del vínculo más sana, ¿no? Ponele. Cito textual: la ausencia de conflictividad es una de las ambiciones prototípicas de toda relación amorosa. De máxima, el ideal de acople. De mínima, una convivencia desde ciertas diferencias con una total exención de toda discordia. Pero sin conflicto no hay diferencia. El encuentro amoroso es un encuentro de diferencias. La absolución de todo conflicto corre el riesgo de avasallar la diferencia del otro, básicamente de sotrarlo. Muere más el vínculo en la abdicación de las diferencias que en la potenciación conflictiva de las otredades en juego. Y llegamos a la tesis 7, que se llama: el amor es imposible debido a los condicionamientos institucionales del amor. En esta tesis, el autor se empieza a hablar de dos de las cosas más importantes que tiene que ver con la realidad social del amor, que es las instituciones matrimoniales del amor y la monogamia. La tesis comienza haciendo una analogía con la institución del lenguaje, que es básicamente que se cree que el lenguaje representa tal lo que las cosas, lo que dice el lenguaje es lo que las cosas son. Y el lenguaje lejos está, como hablábamos en otra tesis que trataba sobre este tema, lejos está de simbolizar exactamente lo que la realidad es, pero termina siendo una institución que es funcional a que el sistema, para que todo funcione, para que nos podamos comunicar y haya consenso en algunas cosas y que la productividad y la vida diaria continúe. El cierre final, para darle pie a lo que trata esta tesis, una de las cosas que es institución matrimonial, es lo que sostiene Derrida: la relación entre justicia y derecho.
cómo la justicia es un ideal difícil de definir, casi como el amor, y el derecho son las normas legisladas para que se intente llegar a la justicia. Pero ¿se llega con el derecho a la justicia? Bueno, es una discusión que hay que tener, parece que no, y es como también la institución amorosa. ¿Se llega con una institución amorosa al amor en sí? Cito textual de esta tesis, que dice que la pureza y la sacralidad de la institución matrimonial revela sus zonas oscuras, sus patios traseros, sus víctimas. Desde la matriz heteronormativa que ocluye la falsa igualdad de los participantes, hasta la instancia regulativa que normaliza de modo inhibitorio cualquier deseo por fuera de la institución. Desde la presencia siempre oculta de terceros periféricos en el lugar de la ilegalidad, hasta la expresión más acabada del aburrimiento como manifestación propia de la rutina cotidiana. Desde el monopolio de la vida sexual hasta la burocracia afectiva diaria. Si el amor es riesgo, incertidumbre, quizás un poco de locura, descentralización propia, el matrimonio da todo lo contrario, da seguridad, estabilidad, certeza y continuidad. Se propone en esta tesis una deconstrucción total de la forma en que nos vinculamos desde que se empiezan a institucionalizar los vínculos formales y legalizarse. Toca el tema del aburrimiento. Si planteamos el aburrimiento de un vínculo, el aburrimiento con un otro, ¿no estamos objetivando el otro? ¿No estamos haciendo el otro un objeto que nos provee placer, que nos provee lo que sea, y llega el momento que ese objeto aburre, el objeto X, y se busca otro objeto? Se relaciona con el tiempo. Al pasar mucho tiempo, ¿no genera aburrimiento? ¿No tendríamos que repensar, plantea esta tesis, la forma en que nos vinculamos dentro del tiempo y no sería como pasar tiempo juntos, sino estar juntos en el tiempo? Repensarnos en cómo nos vinculamos a través del espacio temporal. Cito del autor: no hay deseo que pueda ser controlado por la sujeción a un acuerdo. Incluso podemos suponer al revés, que nada concita más al deseo que la institucionalización de sus límites. Cuanto más reduzcamos la fidelidad al cumplimiento del acuerdo, más impulsamos el anhelo de su transgresión por parte del deseo. Y el tema de la fidelidad da pie a empezar a hablar, dentro de esta tesis, del tema de la monogamia. ¿Se puede pensar una sociedad fuera de la monogamia? ¿Existe hoy? ¿La institución monogámica permite que nos vinculemos por fuera? Hoy no. Hoy vivimos en un estado capitalista monogámico. Y plantea el libro y el autor, ¿cómo sería vincularse por fuera de la institución monogámica? Dice: hay un concepto que podría comenzar a desarmar este dualismo entre metafísica y cosificación, y que incluso podría volverse un hilo conductor para poder ir rompiendo los condicionamientos institucionales de la sociedad monogámica. Es la idea de amorosidad, o también, en alguna de sus formulaciones, la idea de ternura. La amorosidad, como un encuentro amoroso que en su facticidad se vive desde el aquí y ahora, pero que se vive con total intensidad y registro del otro. Se ha ido perdiendo el concepto de ternura dentro del ámbito sexoafectivo. La palabra ternura y el adjetivo de la ternura está más relacionado con la niñez, con algo suave, débil, pequeño, algo como hasta sin importancia dentro de ese tipo de vínculo sexoafectivo. Pero ¿por qué no le damos valor? ¿Y por qué no podemos revalorizar la ternura dentro de cada vínculo que tenemos? Si con el amor alcanzara, dice el autor, no harían falta los acuerdos, no haría falta la ley. El problema son los pactos regulatorios que van licuando el amor de su vocación originaria para convertirlo en mera energía erótica al servicio del funcionamiento de las instituciones. Toda la sociedad se eslabona a partir de esa partícula elemental que es el pacto heteronormativo familiar llamado matrimonio. ¿Y cómo sería una anarquía vincular donde nos vinculamos sexoafectivamente de cualquier manera posible con todas las personas? ¿Somos los mismos todo el tiempo? ¿Nos encontramos con la misma persona todo el tiempo? ¿Creemos que estamos siempre con una misma persona si tenemos un vínculo monogámico? ¿Pero es real que somos los mismos todo el tiempo? ¿Que la otra persona es esa persona todo el tiempo? ¿La desotramos para convertirla en lo que nosotros queremos que sea? ¿Cómo sostener una fuera de la monogamia desde una anarquía vincular genuina en un contexto social donde impera un orden social basado en la explotación y productividad de nuestros cuerpos?
¿No es la monogamia absolutamente funcional a un tipo de organización social basada en la administración de las fuerzas productivas? ¿No es clave para una sociedad de la explotación tanto de nuestros cuerpos como de la naturaleza toda el sostenimiento de estructuras primarias que normalicen de modo armonioso y controlado todas las formas del amor? Aparecen dos conceptos que es la construcción de sentido común y la colonización de nuestros cuerpos. Construir sentido común que toma forma de verdad y totalizante, como que no hubiera fuera del sentido común, es totalmente riesgoso y peligroso, como lo que sucede con hablamos al principio, con la propiedad privada y el sistema monogámico, donde no permite pensar por fuera desde ese lugar. Y cómo la colonización de nuestros cuerpos enteros y de nuestra erotización para que sean funcionales a la productividad y a la generación de capital termina cansándonos, termina fundiéndonos psíquica y físicamente. El autor toca el tema del concepto de que lo personal es político, aludiendo y diciendo algo que es concreto y cierto, que decir que lo personal es político es poder asumir que en todo vínculo hay una relación de poder en esta sociedad, en este tipo de sociedad moderna, y que de allí la conveniencia permanente de reducir la cuestión monogámica a decisiones personales y llevarla lúdicamente a su espectacularización y banalización como propuesta poliamorosa. Nada funciona más para la monogamia que el reduccionismo que la plantea confrontando con la caricatura poliamorosa. Todo, incluso lo más íntimo, está envuelto en relaciones de poder, incluso un vínculo afectivo, amoroso. Y el autor va llevando, citando a Nietzsche, el aforismo 14 de la Gaia Ciencia, a lo que Nietzsche plantea como ese trascender a esta monogamia o el tipo de vinculación más genuino que podemos tener, que puede ser, según Nietzsche, también la amistad. Darío Z plantea acá cómo la amistad es una forma de amor y el amor es una forma de amistad, y cómo en nuestra sociedad moderna también llega la ruptura de esta amistad y este encuentro, el límite entre el amor y la amistad, que es el sexo. Cómo tenemos instalado masivamente que el sexo, ¿por qué? Plantea el autor, ¿por qué el sexo disrumpe y propone y se cree que puede romper una amistad? Cito textual: si se coge, ya no hay amistad pura, sino otra cosa. ¿Por qué el encuentro sexual entre amigos dinamitaría el vínculo amistoso? ¿Qué es lo que se confunde? ¿Por qué el encuentro sexual haría explotar los contornos mismos del modo en que se define la amistad? ¿No estamos demasiado estaqueados en definiciones dogmáticas, tanto de la amistad como de la sexualidad? Estaqueados es un concepto tal como cristalizados, detenidos, paralizados, en algo que de vuelta construye sentido común y nos estanca en una supuesta verdad. Cito también del autor: proponer la amistad como modelo para el amor no es idolatrarla como si fuera una relación afectiva sin problemas, sino, concretamente en este caso, es apostar a que quizás nos pueda dar un aire para que el amor encuentre una manera de deshacimiento sin perderse definitivamente ni entregarse a un nuevo dogma. Lo que plantea el salirse de la monogamia, así como tenemos amigos, grupos en general, ¿por qué no tener amores? ¿Por qué no podemos tener amores en este tipo de sociedad moderna? Y plantea el autor algo muy interesante: imagínense si los hijos que tiene la sociedad moderna salen de un grupo de amigos, si los amigos tuvieran hijos, ¿cómo sería esa crianza? ¿Cómo serían esos hijos? Les dejo para que sigan, por supuesto, leyendo y analizando cada una de las tesis y esta tesis particular, lo que plantea el autor, y es esto, que lo otro de la monogamia no es la comedia y la burla del poliamor, sino que es un vínculo de la amistad, poder ampliar. Así como podemos tener grupos de amigos, ¿por qué no poder tener grupos de amores o amores en general? Y es pensado más por ese lugar. Y plantea el autor, ¿por qué tiene tanta fuerza de reconversión y de conversión el sexo en un vínculo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta carga sobre esa acción? Y ahí cita mucho a Foucault, no voy a ampliar, recomiendo el libro Historia de la Sexualidad de Michel Foucault. Roberto Espósito explica desde la filosofía del derecho la historia de un cuerpo que siempre queda a mitad de camino entre las personas y las cosas. Se lo ha definido lo más cercano a lo personal, a lo propio, pero también y sobre todo se lo ha definido en su estrechez con el mundo de las cosas. El cuerpo es una cosa más, una cosa muy valiosa, pero cosa al fin. Y cuanto más cosificado se encuentra el cuerpo, más se lo hace ingresar a la lógica de las cosas: propiedad, utilidad, mercantilización.
La tesis número 8 se llama El amor es imposible porque el amor es el otro, y da un cierre a toda la obra. Casi que cada tesis culmina, o sea, explica por qué el autor plantea, a modo de provocación, como hablábamos en el video, un título hablando de la imposibilidad del amor. Llegamos acá al otro, muy de Jacques Derrida, al 100%, esto de la deconstrucción total de la otredad. Ya el autor, Darío Zeta, ha hecho muchas clases del otro, varias he visto de él, y acá en esta tesis pone como todo el resumen de sus clases y de cada capítulo y cada tesis del libro. En esta tesis 8, el autor habla justamente de este análisis de, primero, qué es el otro. Plantea la cuestión de la otredad, de cómo tratamos los seres humanos de desotrar al otro y poner lo nuestro mismo en el otro para que el otro no sea y deje de ser, y lo desotramos, y cómo lo importante que es dejarse penetrar por esa otredad. El autor habla también de qué es el otro, ¿cuántos otros hay en esa otredad? Dice el autor, por ejemplo, que de verse al otro es más bien un acto de retracción, que no avanza sobre la fragilidad de quien, por ser otro, se muestra en su precariedad. Se plantea también algo muy interesante en esta tesis, que es la imposibilidad justamente del concepto de comunidad. Cómo es riesgoso centrarse solo con lo similar a uno, ¿no? Y por ejemplo plantea que la vieja idea de una comunidad de los propios, los compatriotas, los hermanos, los fieles, por ejemplo, inmunizados frente al ataque del ajeno, del extranjero, del hereje, del raro, del abyecto, del impuro. El otro es un peligro. Estar abierto al otro es arriesgar a la propia desarticulación de uno mismo. La extrañeza del otro me contagia, me contamina, me enferma, me quita firmeza. El amor es eso. El amor es permitirse esa infección. Nos deja con las defensas bajas, fisura las murallas, abre las puertas. Y acá, citando a Roberto Espósito este análisis de lo que implica una comunidad y los peligros del concepto de comunidad, el autor menciona la historia bíblica de el buen samaritano, del Génesis 22 del Antiguo Testamento, esta historia que Jesús explica, rápidamente la menciono, que iba una persona por un camino volviendo a donde tenía que ir, a Jericó, y es robado, casi lo golpean y casi lo dejan muerto en el camino, y pasan gente de su pueblo y no lo ayudan, lo dejan tirado, lo dejan ahí, y pasa un samaritano, una persona de Samaria, que no era de su lugar, era un extranjero, que por ningún tipo de interés particular lo ayuda, lo limpia, lo sana, le paga la noche de un hotel, de un lugar, y le paga la comida. Básicamente lo salva. Y en esta historia gráfica de quién es el prójimo, ¿no? Si el prójimo teóricamente es el próximo, la historia muestra que el próximo, las personas del mismo pueblo del que fue atacado, no lo ayudaron. Y el prójimo terminó siendo el extranjero, el hombre de Samaria, el más lejano, quien lo ayudó y le salvó la vida. Básicamente el otro, y cómo abrirse a esa otredad y entender que el otro y la lejanía que parece lo realmente otro. ¿Estamos preparados para abrirnos a eso? Y aún más, dice el autor, ¿podemos enamorarnos de lo completamente otro, de lo completamente ajeno? Y eso es imposible, plantea el autor. Y si uno lo piensa así, o sea, ¿podemos enamorarnos de algo que no entendemos, de algo alejado, de un extranjero, de la total diferencia de nosotros mismos? No, dice el autor. Por eso el amor es el otro y por eso el amor es imposible. Cito, amar a cualquiera es finalmente amar a todo y por ello amar a nadie. No es no amar a nadie, sino amar a cualquiera en lo que tiene de nadie. Un amor imposible. Y termina esta tesis con dos conceptos muy importantes, muy resumidos, que lo voy a mencionar solamente, que es cómo lo otro es lo animal también. Cómo vemos al mundo animal como lo ajeno al otro y nos devoramos a los animales, nos devoramos al otro. Lo usamos para nuestro beneficio, para nuestro alimento, teóricamente. Usamos como nuestra propia supervivencia, nos jactamos y justificamos nuestra propia supervivencia en matar y comer animales y devorarlos, sabiendo hoy que no necesitamos comer animales para sobrevivir y que hay los nutrientes en todo el resto de la naturaleza. El autor pone en eje esta problemática muy interesante para ver la otredad animal, de cómo vemos a los animales y cómo humanizamos a los animales para desotrarlos
y cuánto de animales tenemos los humanos, que somos mamíferos racionales, cuánto de animales perdemos, cuánto nos sobrehumanizamos y perdemos la animalidad que naturalmente tenemos. Se plantea el amor, finalmente se plantea el amor ágape, un tipo de amor griego, los distintos tipos de amores que tenían los griegos. Bueno, el amor de ágape habla de la retirada, del retirarse para que el otro sea. Más que perder es correrse para justamente que el otro se desarrolle y desde ahí vincularse. Cito el final del libro. Lo imposible es asumir la paradoja de una finitud donde el amor no es una plataforma hacia la inmortalidad, pero mucho menos una farmacología de la seguridad. Nada más riesgoso que el amor porque pone a todo el mundo en riesgo. Amar siempre es demasiado. Lo imposible es amar en demasía una existencia que por efímera tiende a presentarse superflua. Por eso, el dispositivo necesita de cuerpos disciplinados en la ejecución adecuada de sus roles. No puede ser que al final de cuentas todo se reduzca a venir a la existencia con el objetivo de ser un insumo para la maquinaria. Nada más banal que creer ciegamente en uno mismo. Amar es que todo explote, se derrita, se marchite, se disuelva, todo diluyéndose aquí al lado, aunque todo parezca que continúa igual. El amor nos desanuda, nos despega, nos volatiliza, nos emancipa, nos precariza, nos libera, nos escinde de la pertinencia de lo real, nos vuelve impertinentes y así nos vamos convirtiendo en fantasmas, en cosas, en huellas, en fragmentos, en fuerzas efímeras, en fuego. Nos vamos reconciliando con lo que somos de otros. Amar al otro es salirse de uno mismo para seguir siendo otros, otros que aman a otros. Amar al otro es imposible, es lo imposible. Si el amor es el otro, entonces el amor es imposible. Y sin ninguna duda, si hay una única cuestión que nos importa, nos erotiza, nos calienta, nos atrae y nos desespera, es el destello de lo imposible. Bueno, como conclusión y cierre de este video reseña de El amor es imposible, quiero decir que el libro logra hacer algo que, más allá de su provocación del título, termina tocando el tema, uno de los temas más importantes a nivel social que está pasando hoy, que es la crisis de lo vincular, más allá del amor en sí, ¿no? Y el concepto de esto que trata el libro, ¿no? De lo que fuimos hablando. Justamente esto, la crisis de cómo nos vinculamos en esta era moderna de la individualidad, del super yo, de la productividad, de la aceleración, de la imagen, de las redes sociales, de la ansiedad y la obsesividad por estar ahí y no abrirse a la otredad, ¿no? Tantas crisis que pasan con eso. Creo que el libro trata de eso, en realidad, y pone la filosofía y a lo que tenemos instalado como amor en debate y en deconstrucción. ¿Y qué nos pasa con eso? ¿Qué sucede con eso? Cada tesis ayuda a llegar a ese punto y a poner en evidencia esta crisis que tenemos hoy. Creo también que Darío Zeta logra con esta obra su primer libro de filosofía dura de su voz. Es decir, los anteriores eran libros básicamente de enseñanza, de difusión, pero acá es su voz y me pone contento decir que tenemos un filósofo argentino, que no tenemos que buscar afuera, porque normalmente desde la academia o lo académico o lo cultural siempre se ve a filósofos de Europa, orientales también, o filosofía mucha mexicana también, filósofos de México, pero hace mucho no hay un filósofo argentino y acá está la voz de él, como dentro de su época, de su contemporaneidad y de la época que él vive, que somos contemporáneos todos nosotros, que estamos viendo el video, somos contemporáneos a él y él es contemporáneo a nosotros y está sacando su visión filosófica, ¿no? Tomando muchos otros filósofos, pero poniendo su pensamiento y creando filosofía, ¿no? Haciendo filosofía. Como hace hoy Byung-Chul Han, que es el filósofo en auge de nuestra modernidad, que escribió muchísimo, como en La Sociedad del Cansancio, su gran obra, entre otras, pero él da su visión filosófica y tenemos una visión de Byung-Chul Han. Hoy tenemos, al fin, de Darío Starriver, más allá de todos los videos de la enseñanza, de la pedagogía, los libros que lanzó,
las redes, su difusión de la filosofía, hacía falta esto. Y habría que preguntarle esto a él, lo que voy a decir a continuación, que qué loca que es la vida, y qué fuerte a veces también, y cruel, o lo que sea, ¿no? Si él siente que tuvo que pasar por esto, y que tuvo que llegar a lo que vivió con sus padres, que es algo que todos vamos a vivir, es parte de la vida, y es algo de lo que él dice también, ¿no? De que la filosofía trata el ejercicio para la muerte, que es la filosofía, y cuando llega te desarma, aunque estés preparado. Y que si él siente que tuvo que suceder lo que pasó con sus papás, su mamá y su papá en realidad, para lograr su mejor obra. También siento, para terminar, que es un gran libro, una gran obra, como manual para la psicología, ¿no? Como es un gran libro para que los psicólogos y la psicología pueda apoyarse en la filosofía. Y me confirma esto que me encanta, saber que cómo nace todo a veces de la filosofía, y no con una cuestión de estar arriba de las demás, pero cómo sí confirma ciertas áreas toman mucho de la filosofía, no alcanza solamente con la psicología a veces. Mucho de la psicología toma mitos griegos y cosas para darle explicación a sus pacientes y tomar narrativas que nacen de la filosofía. Y este libro confirma eso, cómo a veces esta crisis vincular que hay, tomar este libro para alguien que está viviendo un desamor, que está viviendo una confusión en lo personal o lo que sea, y quiere deconstruir mucho, es un gran punto de partida, un gran manual para decir, che, léelo y nos apoyamos entre todos en la filosofía. Y de ahí a lo siguiente, de ahí a lo particular de la psiquis de cada uno. Es una obra espectacular para la propia deconstrucción de los propios vínculos amorosos. Los anteriores, a mí me pasó, luego de leer el libro y estar leyéndolo, de pensar en anteriores vínculos que tuve hace mucho, o no tanto, o actuales, de ver, che, y si hubiese sido diferente esto, o mira cómo pensaba ahí, o qué lástima que no me comporté de tal manera, o el otro, lo que me dijo, y cómo actuaba en tal momento, hace mucho o no tanto, o actualmente. Y eso, ¿no? Invitar a reflexionar y deconstruirse a uno mismo en lo vincular, en el amor, en la creencia narrativa que uno tiene sobre eso, y lo que permite el libro, las obras filosóficas de este tipo es, está bien, ¿y para qué? Bueno, para poder deconstruirse, para poder repensar lo nuevo, los nuevos vínculos que uno va a tener y los actuales. Así que es una gran obra para eso, los invito a leerla. A mí me encantó, creo que es la gran obra de él. Y bueno, nada más, gracias por ver el video, los invito a compartirlo, denle me gusta, coméntenlo, si les interesa leer el libro, si lo han leído, qué piensan, y compartan este video que me ayuda mucho a crecer el canal, y más que nada para que compartamos esto que es el amor por la música, la literatura y la filosofía. Gracias y nos vemos en el próximo.